Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la última hora sobre los nuevos iPad Pro y iPad Air, incluyendo cuándo podrían ver la luz según las últimas filtraciones. También os hablaremos de algunas novedades interesantes descubiertas en iPadOS 17.5 relacionadas con la batería y la tecnología de pantalla de estos próximos iPad. Por otro lado, os contaremos los movimientos de Apple para mejorar sus modelos de inteligencia artificial y un interesante proyecto en el que están trabajando dos grandes nombres de la industria tecnológica. En cuanto a los iPhone, repasaremos las últimas filtraciones sobre el diseño y los colores de los próximos iPhone 16 y 16 Pro, y también os hablaremos de lo que sugieren las posibles fundas del iPhone SE 4 sobre su nuevo diseño. También os contaremos las ambiciosas afirmaciones de Microsoft sobre sus próximos portátiles con Windows frente a los MacBook Air de Apple, y para terminar os adelantaremos una mejora energética que podría incluir el próximo Apple Watch Series 10 gracias a una nueva tecnología de pantalla. Bienvenidos una semana más a La Manzana Mordida. Como cada semana vamos a repasar las principales noticias de Apple, pero antes de comenzar quiero agradecer a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido todos estos y de verdad gracias a vuestra suscripción podemos seguir haciendo estos vídeos y mantener el proyecto sostenible a largo plazo. Con La Manzana Mordida Plus obtendréis acceso a un podcast exclusivo que publicamos cada viernes donde David, Fabián y un servidor debatimos sobre la actualidad de Apple y muchísimos temas más. También tendréis acceso a cursos exclusivos, también a una comunidad privada en Telegram y regalos mensuales. Así que si todavía no os habéis unido, os animo a que lo hagáis para seguir disfrutando de este contenido y de todas las ventajas que ofrece la suscripción. Ahora sí, comenzamos el repaso a las noticias. Comenzamos nuestro repaso a las noticias de la semana con la última hora referente a los nuevos iPads que llevamos esperando semanas. Según las últimas filtraciones de Mark Gurman, parece que por fin tenemos una fecha aproximada para su lanzamiento. Apple estaría preparando el lanzamiento de los nuevos iPad Pro y iPad Air para la semana del 6 de mayo. En el caso de los nuevos iPad Pro de 11 y 13 pulgadas, lo más llamativo serán sus nuevas pantallas OLED, sustituyendo a las mini LED actuales. Esto les dará unos negros más profundos y mayor brillo. También se espera un rediseño con chasis más delgado, compatibilidad con accesorios MagSafe y la cámara frontal movida al borde horizontal cuando usamos el iPad en modo apaisado. En cuanto al procesador, estos equiparían el chip M3. Pero como ya sabéis, las novedades no acaban ahí. También llegaría una nueva versión del iPad Air con pantalla de 12,9 pulgadas para aprovechar ese gran tamaño a un precio más asequible. En cuanto al chip, se desconoce si montará el M2 o el M3. Previsiblemente el M2, pero bueno, desde luego lo que está claro es que va a ser una mejora sobre el iPad Air actual que monta el M1. Y como os venimos diciendo también desde hace ya bastantes semanas, vendrán con accesorios renovados, como un nuevo Apple Pencil y un nuevo Magic Keyboard con base de aluminio y un trackpad más grande que hará que el iPad Pro sea más parecido a un portátil cuando lo tengamos conectado. Lo único que sabemos que no gustará es que, según Gurman, habrá subidas de precios considerables respecto a los modelos actuales. De ahí que el iPad Air de 12,9 pulgadas vaya a ser una opción a tener en cuenta para aquellos que buscan disfrutar de un iPad con pantalla más grande y que no puede gastarse el dineral que a priori costará el modelo Pro. Por último, Mark Gurman en su informe también se refirió brevemente a las renovaciones del modelo base y del iPad mini. Dijo que estos se renovarán más adelante en este año. Sin embargo, ya os avanzo que no deberíamos esperar grandes evoluciones en estos dos iPads, ya que, a priori lo más destacado será una mejora del procesador en ambos y poquito más. Muy bien, vamos a hablar ahora de una interesante novedad que podría llegar a los próximos iPad, y es que, según se ha descubierto en la última versión beta de iPadOS 17.5, parece que Apple está trabajando en traer el menú de salud de la batería que ya tenemos en los iPhone a los iPad. Este hallazgo ha sido realizado por colaboradores de MacRumors, quienes han encontrado en el código de la beta referencias a un nuevo menú que mostraría información sobre la capacidad máxima restante de la batería y también el número de ciclos de carga. Algunas de las cadenas de código hacen referencia a mensajes como: el iPad debe usarse regularmente mientras no está conectado a la corriente para mostrar la capacidad máxima. O también, por ejemplo, este es el número de veces que el iPad ha usado la capacidad de la batería. Eso sí, aunque estamos ante una beta de iPadOS 17.5, este menú no está visible en ningún iPad actual. Esto, por lo tanto, nos lleva a pensar que podría ser una característica exclusiva de los rumoreados iPad Pro y iPad Air que se esperan para mayo. Habrá que esperar a que Apple lance, por tanto, iPadOS 17.5 al público para salir de dudas, pero aunque no podemos garantizar al 100% que este menú de salud de la batería vaya a llegar a los iPads, ya que, estamos hablando de un hallazgo en una versión beta,
lo que está claro es que es algo en lo que Apple está trabajando. Y seguimos hablando de iPadOS 17.5, y es que dentro del código de esta versión se han encontrado también referencias a 4 modelos inéditos de iPad: iPad 16.3, iPad 16.4, 16.5 y 16.6. Y lo que es más importante, confirma que estos nuevos dispositivos contarán con pantallas OLED. Estos iPads vendrán en 2 tamaños distintos y tendrán opciones tanto de Wi-Fi como de datos móviles, de ahí que haya 4 códigos identificativos, 2 para el modelo de 11 pulgadas y otros 2 para el modelo de 13 pulgadas. Además, parece que LG y Samsung están involucrados en la producción de estos paneles OLED, con LG encargándose de todos los paneles de la versión de 12,9 pulgadas, mientras que ambos fabricarán las versiones de 11 pulgadas. En fin, decidme en los comentarios si tenéis ganas ya de estos nuevos iPad o, por el contrario, creéis que está habiendo mucho más hype de lo que luego realmente serán en realidad. Estaré atento a lo que me ponéis. Bueno, y tenemos también noticias muy interesantes sobre los planes de Apple en el mundo de la inteligencia artificial. Y es que se ha revelado que la compañía ha firmado un acuerdo con Shutterstock para licenciar millones de imágenes y así poder entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Según se informa, el valor de este acuerdo estaría entre los 25 y 50 millones de dólares y se habría cerrado en los meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT a finales del año pasado. Pero ojo, porque Apple no es la única en este juego, ya que aparentemente otras grandes empresas como Meta, Google y Amazon también han hecho tratos similares con Shutterstock. Y es que al final, con el auge de la inteligencia artificial, es lógico ver que todas estas empresas estén buscando acceder a grandes repositorios de contenido para poder entrenar sus modelos. Antes, compañías como OpenAI, ya sabéis, los creadores de ChatGPT, simplemente raspaban datos de la web, pero ahora, con el tema de los derechos de autor, están optando por licenciar formalmente el contenido. Y como si esto fuera poco, también se ha reportado que Apple está buscando un acuerdo con Photobucket para licenciar miles de millones de imágenes más para sus modelos de inteligencia artificial. Y es que con más de 13.000 millones de fotos y vídeos, Photobucket se ha vuelto muy atractiva para las empresas tecnológicas en esta carrera por el entrenamiento de la inteligencia artificial. De hecho, Apple no solo está interesada en imágenes, también se dice que está hablando con editores de noticias para licenciar artículos y usarlos en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. Y atención a esto, porque según el New York Times, Meta incluso consideró comprar un editorial como Simon & Schuster. Así de importante se ha vuelto la adquisición de contenido para la IA. Ahora, aunque muchos han visto a Apple como rezagada en este tema de la inteligencia artificial, parece que, la compañía quiere cambiar esta narrativa y pronto. Ya sabéis que se espera que iOS 18 traiga grandes características impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la experiencia en el iPhone, y esto lo sabremos oficialmente dentro de poco, en la WWDC, que comenzará, ya sabéis, el 10 de junio. De hecho, Greg Joswiak, el vicepresidente de marketing de Apple, ya confirmó en un tuit que la WWDC será absolutamente increíble, haciendo una clara referencia a la IA. Así que ya lo veis, Apple está metida de lleno en esto de la inteligencia artificial y ya va quedando menos para ver sus resultados. Continuamos hablando de inteligencia artificial, sí, pero dejando a Apple a un lado, y es que esta semana hemos conocido noticias muy interesantes sobre un nuevo dispositivo de inteligencia artificial en el que están trabajando 2 grandes nombres de la industria tecnológica: Sam Altman, el CEO de OpenAI, y Jonathan Ive, el legendario y ya lo conoceréis por ser el ex jefe de diseño de Apple. Según informa el medio The Information, Altman y Jonathan Ive han unido fuerzas oficialmente para diseñar un dispositivo personal impulsado por inteligencia artificial y están buscando financiación para el proyecto. Aunque todavía se sabe poco sobre este dispositivo al momento de grabar este vídeo, una cosa está clara, y es que no se parecerá a un smartphone. Y es que el propio Sam Altman ya es un gran inversor en el Human AI Pin, un dispositivo de inteligencia artificial portátil que no tiene pantalla y que ha salido hace poco en los Estados Unidos, así que por tanto es posible que intenten crear un producto similar. Recordemos que los rumores sobre una posible colaboración entre ambos ya surgieron en el otoño pasado, pero entonces las conversaciones todavía estaban en una etapa muy inicial y nada era oficial. Ahora, la startup, sin nombre todavía, está buscando fondos de importantes capitalistas de riesgo. Se dice que Jonathan Ive está apuntando a recaudar hasta $1.000 millones en financiación. OpenAI podría tener una participación en el negocio, y el dúo también ha estado en conversaciones con Masayoshi Son, el CEO de SoftBank. Entre los inversores potenciales se encontrarían Trip Capital, que es un inversor de OpenAI, y Emerson Collective, una firma de capital riesgo y organización filantrópica fundada por Laurence Powell Jobs. Sí, la viuda de Steve Jobs.
Recordemos que Jony Ive dejó su cargo como jefe de diseño de Apple en 2019 y aunque siguió trabajando en la compañía como consultor durante varios años después a través de su firma, Love From, Ive y Apple dejaron ya de colaborar por completo en 2002. Así que, bueno, veremos qué sale de esta unión, pero desde luego puede ser algo muy bueno, porque ahora mismo yo considero que son dos de las mentes más brillantes en tecnología y diseño y el producto podría tener muy buena pinta. Estaremos muy atentos a ver qué sale de ahí. Bueno, y hablemos de los iPhone 16. Precisamente hoy tenemos un vistazo muy interesante a lo que podrían ser los diseños de estos iPhone 16 y 16 Pro. Unas nuevas imágenes que han salido en redes sociales durante estas últimas horas, nos dejan ver cómo sería la familia completa del iPhone 16 en forma de unidades dummy. Esto ya digo que nos da una mirada clara a algunos cambios importantes que se vienen en el diseño. Estas imágenes fueron compartidas en redes sociales por Sony Dixon y hay varios detalles interesantes que podemos ver gracias a ellas. Lo primero, vemos que el botón de acción está en los 4 modelos del iPhone 16. Ya sabéis que este botón ahora mismo es exclusividad de los modelos Pro, en este caso del iPhone 15 Pro y del iPhone 15 Pro Max. Así que esto parece confirmar lo que ya venimos contando desde hace tiempo, que el iPhone 16 tendrá, digamos, el botón de acción en toda la línea, tanto en los modelos normales como en los modelos Pro. Luego tenemos también el botón captura, que está ubicado en el lado derecho de los teléfonos, exactamente en el mismo lugar donde actualmente está la antena 5G de los modelos que se venden en Estados Unidos. Ya os hemos ido diciendo también en vídeos anteriores que este botón de captura tendrá un diseño mecánico, pero con una superficie capacitiva que permitirá gestos para acercar y alejar el zoom, por ejemplo. También podemos ver que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max son ligeramente más grandes que el iPhone 16 y 16 Plus. Se espera que el iPhone 16 Pro tenga una pantalla de 6,3 pulgadas frente a las 6,1 de los modelos actuales y el iPhone 16 Pro Max tendrá una pantalla de 6,9 pulgadas frente a las 6,7 pulgadas actuales. Y por último vemos que se confirmaría también el nuevo diseño que tendrían las cámaras de los modelos normales del iPhone 16, y es que estas estarían alineadas verticalmente a diferencia de cómo están en este momento. Esto lo que permitirá es que los modelos estándar del iPhone 16 puedan grabar vídeo espacial para el Vision Pro. En fin, ¿qué os parecen los cambios que se rumorean hasta ahora? ¿Estáis planeando comprar algún modelo del iPhone 16 este año? En fin, ya sabéis, decidme en los comentarios. De todos modos, si queréis saber con todo lujo de detalle todo lo que sabemos sobre los próximos iPhone, no os perdáis este vídeo que hicimos hace una semana y en el que Fabián analizó detalladamente todas las características que se han ido filtrando hasta el día de hoy de estos nuevos modelos. Vamos con otra noticia de los iPhone 16, y es que de acuerdo a los últimos rumores, los iPhone 16 y 16 Plus vendrían en 7 colores. 5 de ellos serían los mismos que ya conocemos en la línea actual del iPhone 15, es decir, azul, rosa, amarillo, verde y negro, pero además se incorporarían 2 nuevos tonos, blanco y morado. Hay que tener en cuenta que este es el primer rumor sobre los posibles colores de los iPhone 16 estándar y también que la fuente que lo ha publicado en Weibo no tiene un historial comprobado de filtraciones precisas, por lo que habrá que esperar todavía a que otras fuentes corroboren esta información. En cuanto a los colores de los modelos Pro, ya también os conté en vídeos pasados que podrían también lucir nuevos colores de titanio. Un sofisticado negro espacial similar al del iPhone 14 Pro y un nuevo tono con tinte rosado que reemplazaría al actual azul titanio. Además se dice que el titanio natural volverá, pero con un tinte más gris, y que el titanio blanco se parecerá más a un elegante blanco plateado, que ojalá se confirme. Sin duda, si estos rumores se confirman, una cosa está clara, y es que los nuevos iPhone van a ofrecer una amplísima variedad de colores para todos los gustos. Hablemos ahora del iPhone SE, y es que el famoso filtrador Majin Buu ha compartido unas imágenes de unas fundas para el iPhone SE 4, el próximo modelo de gama media de Apple que no se espera para este año, sino para el próximo, para 2025. Y es que estas fundas nos revelan que el iPhone SE 4 tendrá un diseño totalmente renovado que se parecería mucho al del iPhone 14 que se lanzó ya hace un par de años. Y es que no tendríamos bordes ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, es decir, no tendríamos botón de inicio y el iPhone SE 4 tendría una pantalla, digamos, completa, sin bordes, con un notch en la parte superior donde se alojaría el sistema de Face ID para desbloquear el teléfono con la cara. Por tanto, también diríamos adiós al Touch ID que tiene el modelo actual. Además, el iPhone SE 4 mantendría una sola cámara trasera, como el modelo actual, pero tendrá un botón de acción en el lateral, como en los iPhone 15 Pro, y que previsiblemente también tendrán los modelos del iPhone 16, como os he comentado hace un momento. Y en cuanto al conector, pues por supuesto también se espera que diga adiós al Lightning para dar paso al USB-C. En fin, como veis,
parece que este nuevo iPhone SE tendrá un poquito de aquí, un poquito de allá, irá cogiendo funcionalidades de modelos recientes, también con un diseño renovado, aunque eso sí manteniendo solo una cámara. Pero bueno, entiendo que todo Apple lo hará para mantener un equilibrio en el precio y que siga siendo una opción atractiva para el que no pueda permitirse los modelos superiores. Y es que en realidad los rumores sugieren que este iPhone SE tendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, la misma que el iPhone 14, por un precio que rondaría los $500, lo que, ya digo, creo que lo convierte en una opción muy atractiva para los que quieren un iPhone con un diseño moderno pero sin gastarse una fortuna. En fin, decidme en los comentarios qué os parecería este iPhone SE 4 si finalmente sale a la luz con unas especificaciones similares a las que os he comentado en este vídeo. Y bueno, vamos a hablar sobre una noticia muy importante que tiene que ver con Microsoft, y es que la compañía está preparando un gran anuncio sobre sus próximos portátiles con Windows y que vendrán con el procesador Snapdragon X Elite de Qualcomm. Y atención porque según unos documentos internos que ha obtenido Diverge, Microsoft va a afirmar, entiendo que en el evento de presentación, que estos portátiles son más rápidos que el MacBook Air M3 de Apple. Y es que Microsoft está tan segura de la potencia de estos nuevos chips de Qualcomm que van a hacer una serie de demostraciones en las que mostrarán cómo estos procesadores son más rápidos que el M3 para tareas de CPU, como por ejemplo podría ser abrir aplicaciones, navegar por internet o, yo que sé, editar documentos, también para tareas de aceleración de inteligencia artificial y también para tareas de emulación de aplicaciones. Este chip Snapdragon X Elite es un chip basado en ARM, al igual que el de Apple, pero con algunas diferencias. Este se presentó ya en octubre del año pasado y en ese evento Qualcomm afirmó que, lograba un rendimiento de CPU multinúcleo un 21% más rápido que el M3 según la aplicación Geekbench 6. Además también a nivel de GPU era más potente también la GPU integrada que el M3, lo que también le daría una ventaja en los gráficos y en los juegos respecto, por ejemplo, al MacBook Air, ¿no? Pero claro, no todos son ventajas para este Snapdragon X Elite, ya que también yo creo que tiene algunas desventajas claras frente al M3. Por ejemplo, este Snapdragon X Elite genera más calor que el M3 y por eso necesita que los portátiles que lo lleven tengan ventiladores, lo que hace que también sean más ruidosos y que consuman más batería. El M3 en cambio tiene un rendimiento por vatio líder en la industria y permite que el MacBook Air tenga un diseño sin ventilador, lo que lo hace más silencioso y más eficiente. Además, Apple tiene la ventaja de controlar tanto el hardware como el software del Mac, lo que, por tanto le permite optimizar el rendimiento de sus portátiles y ofrecer al fin y al cabo una mejor experiencia de usuario. Así que ya veis, hay una competencia sana entre Microsoft y Apple por ver quién es el que ofrece los mejores portátiles basados en ARM. Para quien esté interesado, que sepáis que Microsoft planea lanzar sus portátiles con este Snapdragon a finales de año y entre ellos se encuentran la Surface Pro 10 y también la Surface Laptop 6, que se presentarán en el evento que Microsoft ha convocado el 20 de mayo, ¿vale? Estos portátiles tendrán una pantalla de 13 pulgadas, un puerto USB-C, un teclado desmontable y también un lápiz óptico, así que, pintan bien, desde luego. Y para cerrar este recopilatorio, que como veis es larguito, hablemos del Apple Watch. Y es que parece que el próximo Apple Watch, que se lanzará en la segunda mitad de este año, podría contar con una pantalla OLED mucho más eficiente en el consumo de energía. Según un informe del medio coreano de Elec, Apple planea adoptar la nueva tecnología de transistor de película delgada de óxido policristalino de baja temperatura, o también conocida como LTPO-LFT, para el panel OLED de su próximo Apple Watch. Esta tecnología permite un control más preciso del voltaje aplicado a cada píxel, lo que resulta en un menor consumo de energía, especialmente a bajas frecuencias de actualización como las que utiliza la función de pantalla siempre encendida. Las pantallas OLED actuales del Apple Watch solo usan esta tecnología LTPO-LFT en algunos transistores, dependiendo más del silicio policristalino para el resto. Pero al utilizar el óxido para la mayoría de los transistores se reduce la corriente de fuga y se logra un funcionamiento más estable con tasas de actualización variables, optimizando así el consumo energético. Pero al utilizar el óxido para la mayoría de los transistores se reduce la corriente de fuga y se logra un funcionamiento más estable con tasas de actualización variables, optimizando así el consumo energético. La contrapartida es que, también implica un proceso de fabricación más complejo para los sustratos TFT. Y justamente este rumor lo que ha hecho ha sido avivar la especulación de que en un futuro no muy lejano Apple podría expandir el uso de estas pantallas OLED LTPO de bajo consumo a otros dispositivos, como el iPhone. De hecho, sí, los iPhone 16 y 16 Plus mantendrían los mismos paneles que tenemos hasta ahora, pero ojo porque
estas nuevas pantallas sí que podrían llegar a todos los modelos del iPhone 17, es decir, los iPhone del año que viene. Y esto significaría que, por tanto, tanto los modelos iPhone 17, 17 Plus como los modelos Pro tendrían la tecnología ProMotion y también la pantalla siempre activa, y ya, por fin, dejarían de ser exclusivas de las versiones Pro. Y nada, amigos, hasta aquí este largo recopilatorio de noticias, pero como veis teníamos muchas cosas que contaros. En fin, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejarnos vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nada, y si queréis apoyar nuestro proyecto, ya sabéis, visitad lamanzanamordida.com. Hoy hemos subido nuevo programa, así que si os suscribís podréis escuchar el episodio que hemos publicado. En fin, nos vemos hasta la semana que viene con más contenidos aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometemos hacerlo. Chao.